Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues llevo 20 años ya casi en Acción Agua, aunque me veáis así joven. Vamos a ver si rápidamente, para que Águeda no me eche la bronca, pues os cuento unas cuantas ideas de otro caso de éxito como el de Rafael, pero yo creo que en una aproximación totalmente distinta y en un país totalmente distinto. Os voy a contar un poco por qué os digo esto. Se trata de una planta de 160.000 metros cúbicos de agua potable en Western Australia. El cliente es la Water Corporation, que es, pues digamos, el monopolio público de agua en un estado pues, que viene a ser como 4 o 5 veces España en extensión, donde viven solo 2,5 millones de habitantes, de los cuales prácticamente la mitad viven en una ciudad, en Perth, y el resto está muy vacío. Es el primer PPP en agua en Western Australia y, pues bueno, el calendario que digamos, sigue la Water Corporation, pues lo tenéis ahí. El cierre financiero se hizo en julio de 2011 con la firma de todos los contratos, y ahora también os contaré un poco cuál era la concepción de esto. Pues bueno, en 2 años se hace la construcción, 35 años de contrato para enviar agua. ¿Dónde enviamos agua? Pues lo que venimos es a participar en una infraestructura histórica, ¿no?, de la cual los australianos se sienten tremendamente orgullosos, que en su momento pues, fue una obra pionera, el hacer una presa, allí esto está como a 20 kilómetros de Perth, y enviar pues, por una tubería 23.000 metros cúbicos día a una región que se llama Goldfields. Entonces, pues el mismo nombre lo dice, allí hay minas de oro, hay me acuerdo cuando estuve allí, hay una mina en particular a cielo abierto que le llaman el Super Pit, que es pues, el super agujero, como el nombre dice. Vamos, es un agujero así como si lo hubiera hecho uno de Bilbao. O sea, es impresionante. Entonces, en esa zona viven unos 50.000 habitantes, parte del agua va también para la industria, y esta es la única fuente de alimentación. Es decir, en esta tubería, en los 500 kilómetros de tubería, pasa algo, o le pasa algo a esta planta, y entonces tenemos un problema. Esto yo creo que es una de las razones por las cuales pues al gobierno de Western Australia y a su institución pública para el agua, pues claramente le afectan en la mentalidad de cómo afrontan el proyecto, ¿no? Todo lo que hacen en el proyecto es totalmente antirriesgo. Entonces, ese antirriesgo empieza en una de las cosas pues, que os quería comentar, que es cómo se hace el concurso. Entonces, el concurso es, digamos, esto es uno de los extremos de cómo se pueden hacer concursos. Yo creo, para PPPs y para el resto de obra pública también más o menos aplican la misma filosofía en Australia, pero que es un concurso, digamos, tremendamente difícil, exigente, largo, caro, pero que lo que busca es que el proyecto vaya después como un reloj. Y cuando lleguemos al final, bueno, pues digamos la conclusión un poco de todo lo que os cuento es eso. O sea, el proyecto en tiempos y en fiabilidad y en estar, digamos, en coste, en absolutamente todo, va como un reloj. Pero claro, eso tiene pues un coste económico, si quieres, pero también un coste, digamos, pues para las empresas que se prestan a entrar en este sistema, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es una preselección en la cual dejan a 4 empresas. La primera preselección es lo que ellos suelen llamar el Beauty Parade, es un pase de modelos donde los consorcios se presentan sobre el papel y hay unas entrevistas. Entonces, el cliente ya elige sin saber cuál va a ser el precio, sin saber cuál va a ser más, a los 4 que le parece que van a ser suficientemente experimentados y robustos y con la estructura local como para sacarle adelante el proyecto. Digo lo de la estructura local porque es otra de las obsesiones. En un sitio donde vive muy poca gente, donde hay pleno empleo y donde el sector minero paga muchísimo por la mano de obra que utiliza, pues el encontrar empresas cualificadas que hagan otro tipo de infraestructura, pues no es tan fácil, y es una de sus obsesiones, ¿no? El que les puedas mostrar que tienes la experiencia, pero que la tienes allí, y que tienes el equipo allí. Entonces,
Después hacen una selección final de 2 consorcios, ya con un proceso un poco más exhaustivo, pero que dura pues aproximadamente entre 1 y 2 meses. Y seleccionan, digamos, ya las 2 empresas que le demuestran que la fiabilidad ya es total y que van a tener ofertando un equipo durante después 6 meses, pero que lo van a tener allí, a la puerta, digamos, de su casa. Alguien podría decir, joder, con solo 2 competidores, pues va a ser muy difícil que el precio sea competitivo. Bueno, ahora os contaré por qué pienso lo contrario. Y la experiencia, además, pues también fue esa, ¿no? Que después, cuando uno va a cerrar el precio, desde luego no va a poner unos márgenes altos, porque, uno, la colusión no es posible, porque en Australia pues te llevan a la cárcel directamente, y 2, porque realmente tienes un incentivo monstruoso a ganar el proyecto. Entonces, durante los 6 meses siguientes, haces un desarrollo exhaustivo de ingeniería, de permisología, de absolutamente todo lo que puedas pensar que está alrededor del proyecto. ¿Y el cliente qué hace? Te mete gente en tu equipo, que también es algo que en otros países sería inconcebible, ¿no? Dices, aquí me metes a alguien tal, pues absolutamente al minuto siguiente todo el mundo va a saber lo que estoy diseñando. Bueno, pues digamos que la idiosincrasia y leyes de Australia te permiten que ese sea un proceso fiable. Entonces, el submarino que te mete el cliente realmente le está alimentando todo el tiempo al cliente directamente por su gente en cómo estás haciendo ese diseño, esa oferta. De nuevo, ¿para qué? Para que ellos realmente no tengan absolutamente ninguna duda de tu capacidad y de tu compromiso con el proyecto. ¿Qué era lo que nos pedían también? Muy importante. Una oferta con una financiación totalmente firme y cerrada. Es decir, en el momento que tú mandas la oferta y ellos te dicen, tienes el contrato, tú eres capaz de firmar al minuto siguiente, la tarifa está cerrada y el cierre financiero se produce en ese momento. Es decir, has pasado ya todos los comités de riesgos de los bancos, con los cuales, pues hacer eso en los 6 meses, digamos, de oferta también, pues parece como que es un proyecto largo, pero bueno, hay que correr muchísimo, porque claro, con los bancos tienes que andar muchísimo camino hasta que llegas ahí. Un alto coste de oferta, pues ahí es donde voy al tema competitivo. Es decir, si te metes a unas cuantas cosas de estas y las pierdes todas, pues igual pensamos en cerrar el chiringuito. Esto a nosotros nos costó llegar a término de la oferta unos 8 millones de dólares. El cliente te paga la friolera de 1. Que dices, oye, ¿cómo te van a pagar 1 millón por hacer una oferta? Pues parece muy generoso, pero es que te lo gastas con creces. Entonces, pues bueno, por eso os digo que hay un incentivo totalmente real a ser tremendamente competitivo. Esto no lo puedes perder. Una vez que estás dentro en la carrera, ser el segundo es un desastre auténtico. Firma de más de 100 documentos. Eso yo creo que otro punto importante y es parte del antirriesgo que os comentaba. Todo esto lleva no solo la firma de un contrato PPP. La preparación es tan exhaustiva que tienes todos los temas medioambientales, servidumbres de paso, todo lo que os podáis imaginar alrededor del proyecto que no está ligado simplemente solo con la sociedad de proyectos, sino con toda la interacción que el cliente tiene con terceros. Y la otra parte, que es también, pues, que no se puede olvidar, esto tiene una ingeniería fiscal, os digo este proyecto en particular, pero vamos, como para escribir un libro. Con lo cual, pues, hay, creo que del orden de unas 15 sociedades para poder ejecutar este proyecto de una manera fiscalmente eficiente. Sobre las características de la planta, pues bueno, esto es casi un poco los que os cuento menos, ¿no? Al final determinas lo que es el tratamiento de la planta en conjunción con el cliente, que ya te da un diseño básico que tú puedes tomar o no tomar, mejorar o no mejorar. Pero el cliente sabe en todo momento, por lo que os contaba de que tiene gente en tu equipo, sabe en todo momento qué es lo que tienes en tu mente y qué estás diseñando. Como os decía antes, pues antirriesgo total. Seguridad de suministro, tienes que cumplir con la legislación australiana, pero además tienes que tener mucho cuidado con que esa tubería única de suministro
pues no se va a ver afectada. Ahí. Bueno, estas son, digamos, las sociedades intervinientes, el cliente es la Water Corporation, no os pongo el esquema, es muy típico, salvo la parte fiscal, como os digo. El ENA Water es, digamos, el consorcio que tiene dentro las dos empresas que están aquí, que llamamos ATJV, Acciona y Trinity, y tiene también, pues, digamos, un inversor financiero. Acciona y Trinity es el contratista, digamos, hicimos una UTE, y esa sí suele ser una novedad un poco con lo que suele ser típico, una UTE única para la construcción y para la operación y mantenimiento. Ventaja, no hay transición. Todo lo que sale, digamos, en el periodo de los 35 años en el activo, pues obviamente no hay a nadie a quien echarle la culpa porque tú eres el constructor. Esto es una de las cosas también que pensamos que le gustó al cliente, por lo mismo, visión antirriesgo. Y después, pues dos empresas locales, una constructora como Robufield Multiplex y otra de ingeniería como GHD, que el cliente conoce. Nos pareció que también para dar seguridad, pues una baza ganadora tenía que tener a alguien que el cliente conoce. Entonces, pues bueno, como factores de éxito, un poco lo que os comentaba. Es una no surprise policy, como dirían allí, ¿no? Ninguna sorpresa, todo conocido, un periodo de oferta lo suficientemente largo como para que el diseño esté muy avanzado, pero también como para que los bancos puedan pasar por sus comités de riesgos y asegurar que cuando uno llega a término, pues puede firmar el contrato al minuto siguiente. Y el último punto creo que también es importante, el de la durabilidad de los 100 años. Este es un cliente que tiene muy presente que está jugando con el suministro a una región en exclusiva y obviamente pues no le importa tener un activo algo caro. Ahora, también lo que os decía, hay una tensión competitiva importante. Y como lecciones aprendidas, pues bueno, a nosotros nos pareció, digamos, un modelo interesante, un modelo que pone muchísima presión sobre las empresas que están involucradas y a veces, un poco por poner el contrapunto, también es un modelo en el cual, si uno no tiene cuidado, todas esas medidas antirriesgo pueden empezar a retroalimentarse de tal manera que el proyecto se empieza a complicar demasiado. Y es una de las cosas que nosotros en nuestra experiencia en Australia hemos visto. El principio de Pareto lo llevan un poco mal. O sea, el que con el 10% del esfuerzo tienes ya el 90% del producto final, pues allí, vamos, son tremendamente insistentes en hacer el 100% del esfuerzo siempre, lo cual muchas veces lleva a que hay partes, digamos, del proceso que están un poco sobredimensionadas en cuanto al nivel de complicación que les suelen dar. Pero volviendo un poco a lo que os decía, hemos visto también que después de todo este esfuerzo, pues la puesta en marcha de la planta fue como la seda, después ha estado funcionando como un reloj, que realmente pues el proyecto, con todo esto que nos ha, digamos, empujado a hacer el cliente, ha funcionado realmente como el cliente quería, que es con una seguridad de 100%. Eso es.